Shalom, ¿cómo están? Hoy voy a seguir con el estudio del Apocalipsis capítulo 2. En particular, hoy me voy a focalizar en el estudio al mensaje a la iglesia de Pérgamo. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía, como fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres porque divinos somos. Les voy a leer el capítulo, no el capítulo, pero digamos Apocalipsis 2, versículo 12, cuando dice el mensaje a Pérgamo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Bien, el que tiene la espada aguda de 2 filos es Yeshua, ¿no? Él es la palabra. Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Bueno, empecemos. Entonces, como dije hace un momento, el que habla aquí es el mismo Jesús, el mismo Yeshua. Sabemos por el libro de Hebreos, por ejemplo, que Yeshua es la espada, ¿no? Porque la palabra es aquella que es como, la palabra es aquella que es como la espada, que divide, ¿verdad? Divide y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra es Yeshua, Él es la Torah viviente, Él es la palabra, Él es la ley hecha carne. Entonces, Él le dice a la iglesia de Pérgamo, en primer lugar, le dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero, o sea, sin embargo, retienes mi nombre y no has negado mi fe aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Es decir, allí en ese versículo, Dios le está diciendo a la iglesia de Pérgamo que le está dando palabras de aliento y palabras de coraje y palabras de como un padre que felicita a su hijo, porque a pesar de todas las vicisitudes, a pesar de todo, de tener todo en contra, la iglesia de Pérgamo retuvo el nombre. Dice, has retenido mi nombre y no has negado mi fe. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? Veamos entonces qué hay en Pérgamo, porque dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. En Pérgamo estaba el trono de Satanás, literal, o sea, había todo como un Partenón, como una gran construcción arquitectónica que estaba dedicada al dios griego Zeus, que en la cultura romana se lo llama Júpiter, que es Satanás. Y a la vez es una construcción muy impresionante. La pueden buscar, en este momento está en Berlín. Todo ese monumento arquitectónico fue trasladado a un museo en Berlín que fue abierto exclusivamente
para albergar esa obra arquitectónica que es dedicada a Zeus, dedicada a Palas Atenea, que en la cultura romana es Minerva, y a la pelea, digamos, a la batalla entre dioses y gigantes. Es decir, tenemos allí todo el abanico satánico desplegado. Lo tenemos a Zeus, que es Júpiter, que es Satanás, que es el dios invencible de los romanos, a quien le festejan su gran fiesta el 25 de diciembre. Usted, si festeja Navidad, le está festejando el nacimiento a Zeus, que en la cultura romana es Júpiter. Tenemos a los dioses con minúscula, que son todas estas presentaciones de Satanás en diferentes formas. Son todos estos dioses de la cultura griega, que después tienen su contraparte en el Imperio Romano, que ya vienen también de Babilonia, vienen de Egipto, es decir, son todos los mismos. Y los gigantes, que son los Nefilim, que son la unión entre ángel caído y ser humano. Entonces tenemos todo allí. Por ejemplo, me impresionó investigar que Minerva, Palas Atenea, es la diosa en la mitología griega de la guerra y la sabiduría. Y es una forma femenina de Dios. Sabemos que Satanás muchas veces toma la forma de mujer. De hecho, aquí Palas Atenea o Minerva es la diosa de la sabiduría. Si vamos a la Biblia, la sabiduría es Jesús. Me gustaría leerles uno de mis pasajes favoritos de la Biblia, que es Proverbios 8, que es un proverbio dedicado a la sabiduría. Dice: excelencia y eternidad de la sabiduría. No se los voy a leer todo porque es largo, pero les recomiendo leerlo a aquellos que no lo hayan hecho, es bellísimo. Y bueno, la sabiduría es Jesús, la sabiduría es Jesús. Por ejemplo, cuando dice en el versículo 22, es la sabiduría hablando, ¿verdad? Dice: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio. Antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados. Antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, cuando con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Bueno, y sigue. Es un proverbio dedicado a la sabiduría, y cuando lo estudiamos en profundidad nos damos cuenta que la sabiduría es Jesús. No es raro que Satanás intente arrebatar también ese nombre de Dios, porque uno de los nombres de Dios también es la sabiduría, ¿no? Él es la sabiduría. Y bueno, y diosa de la guerra, Minerva, por supuesto que también es otro intento de apropiarse de otro de los nombres de Jehová, que es Jehová Sebaot, Jehová de los ejércitos, que lo vemos no solo en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo también. Es muy conocido este nombre, pero bueno, vamos a verlo para aquellos que no lo hayan visto.
Por ejemplo, en el versículo 37 de Isaías, en el capítulo 37 de Isaías, versículo 16, dice: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Y después, en el libro de Romanos, también aparece ese título. En Romanos 9, 29. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Entonces, cuando vemos la mitología griega, siempre es Satanás intentando arrebatar todos los atributos, todos los nombres de Dios. Y esto era Pérgamo, ¿no? Pérgamo era el hogar de Satanás en esta época. Pérgamo era la capital del Imperio Romano en Asia Menor. Era una ciudad muy importante, donde, por ejemplo, fue la primera ciudad donde hubo tubería con agua potable, agua caliente. Por ejemplo, poseía la biblioteca más grande de la región, que primero era la biblioteca de Alejandría y después venía Pérgamo. Era una biblioteca importantísima, era una ciudad con mucha cultura, con mucho desarrollo, con mucho progreso. Una ciudad que estaba llena de estatuas, que era la forma greco-romana de expresar sentimientos hacia los dioses y que llega hasta nuestros días. Eso fue tomado por la Iglesia Católica y, bueno, es la forma más sublime de paganismo e idolatría. Una de las cosas que Dios más aborrece, al Dios de Israel. También en Pérgamo se encontraba un lugar que se llamaba la zona sagrada del Asclepión, que fue uno de los primeros hospitales del mundo. Era un lugar inmenso donde había piletas, y piletas eran como spas, eran el concepto de hoy de spa, pero spas religiosos. Algo así como una Lourdes de la Iglesia Católica, donde hay piletones, donde se mete a los enfermos con el objetivo de la curación. Pero aquí era la forma helénica, digamos, helénica pura, no helénica romana como se conoce hasta nuestros días a través de la Iglesia Católica. Por ejemplo, metían serpientes no venenosas a que muevan las aguas y decían que poseían propiedades curativas. De hecho, les recomiendo, si les interesa este tema, ver un video que tenemos en el canal que se llama ¿Qué pasó en Bethesda? Para buscarlo tendrían que poner Los hijos de Sadoc, Bethesda, y bueno, lo van a encontrar. Y es un video donde hablo de esto. De hecho, ese pasaje fue añadido en diferentes versiones de Biblias. Probablemente no haya sido un ángel el que movía las aguas, sino serpientes no venenosas que los griegos tiraban en estos piletones, en estos spas, donde la gente iba a curarse rindiendo adoración al dios Asclepio. Que de hecho el dios Asclepio, su símbolo es la serpiente enroscada en la vara, y que es quien nos gobierna hoy en día, a través de la O de ojo, M de manzana y S de serpiente. Tengo que decirlo así porque no se puede hablar de la enfermedad, no se puede hablar del medicamento, porque a los 15 minutos el video es borrado. Entonces ahí nos damos cuenta verdaderamente quién está gobernando y sobre quién no podemos hablar. Hoy, desde el 11 de marzo de 2020, nos gobierna Asclepio. Entonces, recapitulemos un poco qué era Pérgamo, ¿no? Pérgamo era este lugar, este trono de Satanás, este lugar
absolutamente grecorromano, con toda la parafernalia greco-romana. Imagínense, hermanos, vivir en ese lugar siendo un cristiano primitivo. Dificilísimo, dificilísimo mantener su fe, porque todo, o sea, la vida diaria, imagínense, todo está permeado de idolatría, de paganismo, de costumbres helénicas, de costumbres romanas, todo. Entonces, por eso Dios felicita a la iglesia de Pérgamo, que a pesar de vivir en el lugar donde habita Satanás, han retenido su nombre y han retenido la fe. Esto sería, digamos, Pérgamo. Después también habla de, quiero ir por parte, habla de la piedrecita blanca. Dice, bueno, pero antes de la piedrecita blanca, dice, bueno, habla de Antipas. Antipas era un cristiano primitivo que fue martirizado, fue cocinado vivo en una olla llena de aceite hirviendo, que tenía forma de toro, la olla, y bueno, fue cocinado vivo por defender la fe, defender el nombre de Jesús. Entonces, eso es Pérgamo, un lugar donde dabas la vida, ¿no? Dabas la vida si querías ser fiel a la fe en Yeshua. Lo cual piensen aquellos católicos que nos están viendo, que hay una incongruencia total. Después el catolicismo toma la figura de este cristiano primitivo, de Antipas, y lo hacen santo católico. Pero son los mismos romanos, o sea, son los mismos romanos los que lo están matando. Entonces, cuando ustedes leen la Biblia empiezan a ver la incoherencia que es pertenecer a una iglesia que fue, digamos, es el bastión de lo que vamos a ver en unos renglones ahora, posteriormente, es el bastión nicolaíta por excelencia de la religión. Y bueno, Antipas fue uno de las víctimas, ¿no?, de este sistema nicolaíta de religión. Después también habla, en el versículo posterior, habla de la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Bueno, para comprender a Balaam tenemos que ir al Antiguo Testamento. Balaam era un profeta de Dios que se vendió, digamos, vendió su alma a las riquezas, porque hubo un rey de Moab que quiso que Balaam maldijera al pueblo de Israel. Balaam al principio se negó, pero después, unos capítulos después, podemos ver que cedió ante las presiones, digamos, de Mamón, de las riquezas, y bueno, se vendió a las riquezas. Entonces, la doctrina de Balaam vendría a ser aquellos personajes de cúpulas religiosas que se venden al dinero, que tenemos personajes en todas las religiones,
Pero nuevamente creo que la que más nos afecta, digamos, porque allí fue adulterada toda la palabra, es la católica. La católica. ¿Qué lugar hay más rico y más poderoso en el mundo que el Vaticano? No lo hay. Después están todas las iglesias satélites que pertenecen al mundo protestante, entre los cuales hay buenos pastores y hay también muchos otros que les importan solo las riquezas, que les importa solo lo material, que les importa solo lo que es, digamos, el diezmo, la siembra, mantener a sus seguidores en la ignorancia. Es lo mismo que la Iglesia Católica, pero en su versión evangélica. Entonces Balaam es eso. Es la religión vendida a Mamón, vendida al dios dinero. Es la fornicación de lo espiritual con lo material, con el dinero. Después dice, también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas. Bueno, los nicolaítas son, en griego, son aquellos que son los poderosos. Nico viene en griego de Nike, que son los conquistadores. Y laítas, nicolaitas, serían los que conquistan el pueblo, los que gobiernan el pueblo, los que dominan el pueblo, desde una organización piramidal religiosa. Entonces, nuevamente, estamos hablando, al día de hoy lo podemos ver perfectamente. A lo mejor en el tiempo de Pérgamo no era tan claro, se estaba formando, pero hoy podemos ver perfectamente que la Iglesia Católica es esa estructura piramidal nicolaíta que Dios aborrece, porque se dedica a subyugar a la gente, a los fieles, a los creyentes, en una forma que reciben solamente lo que quien está en la punta de la pirámide decide que es así, que en este caso es el Papa. Entonces, a través de los concilios que se fueron dando en la historia, bueno, ha habido concilio tras concilio formas de ir asegurándose que la gente no llegue a la Biblia, porque hasta hace no tanto tiempo para un católico leer la Biblia estaba prohibido. La Biblia muchas veces, hasta hace medio siglo, las Biblias tenían candado, no se las podía leer, porque el sacerdote del pueblo decía que no se la podía leer. La única palabra infalible era la palabra del Papa, que iba derramándose en esa pirámide y que, bueno, llegaba a todos los estamentos de la Iglesia Católica alrededor del mundo. Esa es la estructura nicolaíta que Dios aborrece. ¿Por qué? Porque impide, es un obstáculo para llegar a la verdad. Entonces, por eso digo que a Antipas lo mató, lo asesinó la estructura nicolaíta, la doctrina de los nicolaítas. Entonces, allí es cuando le dice Jesús a la iglesia en Pérgamo que se tiene que arrepentir de estar como contaminándose con todo eso que acontecía en Pérgamo. Y le dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y dice, al que venciere,
al que venciere todos estos obstáculos, toda esta aflicción, todas estas pruebas que son necesarias, ¿verdad? Porque las pruebas son como la forma que Dios tiene de ir dando forma, dando estructura a ese vaso, a esa vasija que somos nosotros, ¿no? No hay otra manera. Son las aflicciones, son las pruebas las que nos hacen ir creciendo y de modo simbólico ir tomando la forma que Dios quiere darnos. Entonces, esas son las pruebas que aquí en Pérgamo están todas dadas por esta sociedad greco-romana y por todo este sistema piramidal nicolaíta de gobierno. Entonces, justamente porque vivían en un sistema así y en una sociedad greco-romana, es que Dios les da el ejemplo de la piedrecita blanca. Les dice, al que venciere, le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esto era para aquellos que eran victoriosos, digamos, que lograban vencer esa prueba que Pérgamo les daba, ¿no? O sea, les ponía en el camino. Porque la piedra blanca en Roma, en las carreras deportivas, ustedes recuerden que Roma tomó todo lo de la cultura griega, lo de la cultura helénica y lo hizo propio. Entonces todas las olimpiadas, todos los Juegos Olímpicos, Roma se los apropió y bueno, en este caso había unas carreras deportivas que acontecían, que tomaban lugar en el Imperio Romano, y los que eran vencedores de estas carreras recibían una piedrecita blanca con su nombre inscripto, y estaba como cortada esa piedra. Entonces, al vencedor le daban esa parte de la piedrita para que después pudiera acceder al banquete que había posterior a las carreras. Y cuando llegaban al palacio donde acontecía ese banquete, en la entrada ellos tenían que presentar su piedrita blanca, y el que estaba en la entrada chequeando quién entraba tenía la otra parte de la piedrita, y si coincidía los dejaba entrar. Entonces, ustedes saben que Jesús siempre hablaba con cosas que no son familiares. Cuando Jesús, por ejemplo, hablaba sobre las parábolas, bueno, él utilizaba la tierra, la cosecha, la vid, el vino, el pan, o sea, cosas, la higuera, cosas que eran familiares a los judíos de su época. Y en este caso, Jesús está hablando y le está mostrando al apóstol Juan en el Espíritu lo que él quiere decir, y por eso pone ejemplos que la gente de esa época iba a conocer y que sabía que obviamente que nosotros también los íbamos a poder interpretar gracias a la historia, que la historia, cuando la tomamos como un instrumento de ayuda, nos ayuda muchísimo a conocer estos tiempos, porque hay mucha información. Entonces, eso es la piedrecita blanca. La piedrecita blanca simboliza a aquellos que terminarán victoriosos la carrera, que de hecho también es una figura que utiliza Pablo, ¿no? En la carta a los filipenses. Entonces, el que sea victorioso en esa carrera va a recibir la piedrecita blanca y va a ser invitado al banquete, que podemos interpretar que es el banquete de las bodas del Cordero, ¿no? O sea, es el banquete, es la entrada al cielo. Entonces, eso es la piedrecita blanca con un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Bueno,
sí, se puede interpretar que tendremos un nombre nuevo. En la Nueva Jerusalén tendremos un nombre acorde, ¿verdad? No paganizado, no grecorromano, sino un nombre acorde a la Jerusalén espiritual. Y el maná escondido, bueno, eso yo creo que es bastante claro, ¿verdad? El maná era el pan con el cual Dios alimentó a su pueblo durante los 40 años en el desierto. Y maná en hebreo significa ¿qué es esto? Ma-na. Entonces ellos no sabían que era un pan especial que Dios creó para alimentar a su pueblo. Por supuesto que podemos después, en el Nuevo Testamento, comprender que ese pan ya no es el pan concreto, el pan con sabor a miel con los cuales los hebreos se alimentaban en el desierto, sino que es el pan de vida de Jesús. Es el sustento espiritual, el alimento que todos necesitamos para ser salvos, para vivir en esta vida, en el mundo, pero sin ser del mundo, ¿no es cierto? ¿Qué somos si no comemos ese pan todos los días? Somos carne, entonces esa carne necesita siempre ser subyugada y la única manera es a través de Jesús, de ese pan de vida. Creo que es todo lo que les quería decir sobre Pérgamo. Pérgamo es un lugar espantoso y creo que hasta el día de hoy todos vivimos en Pérgamo. Pérgamo también es nuestro corazón, ¿no? Pérgamo es ese lugar que está lleno de ídolos, que está lleno de maldad, que está lleno de fornicación espiritual, puede ser también carnal, y que sin Jesús no podemos limpiar. O sea, limpiar Pérgamo es limpiar toda esa carnalidad, toda esa mundanidad, esa maldad, ¿no? Que viene de este mundo caído y de la caída en el Edén. Así que bueno, espero que les haya servido y el próximo video seguiré con Tiatira y finalizaremos el capítulo 2 del Apocalipsis. Les mando un abrazo en Cristo. Y si les gustó el video, les pido que le den like, así nos ayudan porque es difícil, digamos, que el video llegue, si no la plataforma lo deja por allí olvidado, y que chequen su suscripción al canal si les interesan estos temas. Adiós. Eres quien nos liberta, eres la luz que